Continuamos con la tercera mesa de análisis sobre prisión preventiva y la verdad tenemos una mesa extraordinaria como las que nos han antecedido. Nos acompaña primeramente el doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera de Perú, quien es magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, lo que sería un ministro de Suprema Corte en México. Bienvenido, Eloy. Encantado, como siempre, de estar en las actividades que organiza José de Jesús. Gracias. Nos acompaña también el doctor Daniel Rafecas de Argentina, quien ha sido candidato a Procurador General de la Nación Argentina. Muchas gracias, Daniel, por estar precisamente con la Academia Mexicana de Derecho en esta mesa. Para mí es un gran honor, Jesús, estar aquí contigo y con estos distinguidísimos colegas y con todo el público presente. Muchas gracias. Y Daniel González Álvarez de Costa Rica, ministro de retiro de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, otro gran amigo, otro gran jurista, miembro honorario como los quien antecede. Daniel, bienvenido a la mesa. Muchas gracias, José de Jesús, y gracias. Un honor participar en esta mesa. Pues esta va a ser una mesa riquísima, precisamente con un ministro, precisamente lo que será ministro de Corte, un ministro en retiro, quien fue el que verdaderamente introdujo el sistema acusatorio a México. A mí me consta, hicimos varias actividades también paralelas en la Panamericana, en varias universidades, mi querido Daniel González y Daniel Rafecas, que ha sido candidato precisamente, entre otras muchas cosas, a Procurador General de la Nación Argentina. Pues bueno, Eloy, vamos a iniciar presentándote. Lo sigo siendo, ¿eh? Lo sigo siendo, Jesús. Siga siendo, estamos, candidato. Claro, en cualquier momento. Sí, bueno, Eloy es magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, fue asesor legal de la Asamblea Nacional de Rectores, obtuvo en su oportunidad la beca otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional, también fue integrante y vicepresidente de la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de Competencia y Propiedad Intelectual del Perú, fue jefe de gabinete de asesores de la Presidencia del Poder Judicial del Perú y hoy reiteramos, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, un gran jurista, un gran amigo. Eloy, bienvenido. Vamos a iniciar esta mesa. ¿Cuál es la importancia del derecho a la libertad en relación a la prisión preventiva? Un tema que a veces pensarían ni siquiera tocarlo. Ahora que está pasando mucho en América Latina este tema. No, en el tribunal es cosa de todos los días, desde que se planteó la posibilidad. En el caso peruano hay un cambio de escenario cuando se aprueba el nuevo Código Procesal Penal. Digo nuevo porque es del 2004, pero todavía tiene un 95% de vigencia. Hay algunos puntos en algunas partes del país que no la tienen. ¿Pero qué plantea? Plantea una dinámica acusatoria, un proceso oral, y esto hace que haya una mayor preocupación por el uso de medidas cautelares. Y no decir ya el uso, el abuso de medidas cautelares y sobre todo de prisión preventiva. Entonces, ahora ya el asunto se ha comprimido un poco, pero entonces es la tercera parte de los casos que presenta el Ministerio Público pide hoy la imposición de una prisión preventiva. Esto llegó a ser hasta el 60-70% en algún momento. O sea, y porque además no tenía pierde el tema de la prisión preventiva. El promedio declarado culpable es 76%, pero es 89% para los que vienen de una prisión preventiva. Entonces, se comenzó a utilizar sobre todo para los casos de crimen organizado, léase toda la persecución de los Odebrecht, de los OAS y todos estos amigos de América Latina que cargaron como el santo de la limosna, pero claro, el abuso de estas medidas cautelares no solamente cuestionado por la Comisión Interamericana. Entonces, esta discusión sobre si es presunción de inocencia, que critica el positivismo criminológico, pero de hecho frente a una responsabilidad del Estado de hacer cumplir la obligación de perseguir y castigar los hechos delictivos. Entonces el Perú ha tenido una trayectoria, y con esto termino, para después ir hablando de ello. Se plantea una casación madre para poder establecer el procedimiento con un proceso penal oralizado. Entonces, esta casación madre tiene algunos ajustes, es el manualito de cómo trabajar, tiene algún ajuste en el camino, pero después tiene una sentencia de la Corte Constitucional
poniendo los parámetros de lo que es para una prisión preventiva en niveles muy altos. O sea, ya no apariencias, sino certezas. Ya no peligro de obstaculización o de fuga, sino prácticamente tenías ya el cartel puesto encima. Entonces, ¿cómo sin dejar de lado una sentencia que salió 4-3 en un tribunal de 7? Entonces, ¿cómo entonces manejar un control para evitar el abuso que había de medidas cautelares y sin perder la perspectiva de casi de reducirlas a la nada? Ha sido pues un esfuerzo conjunto, del cual daré más cuenta, entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, para ir limando posiciones y haber llegado a en esta época, una reducción notable, eran del 60% de los casos, ahora son el tercio de los casos, entonces que se veían en materia penal, a los cuales se recurría a la prisión preventiva. Por eso tenemos bastante experiencia en el escenario y es más, si buscan ustedes el informe que hizo la Comisión Interamericana, en su momento nosotros éramos una de las estrellas del informe por el uso abusivo. Ahora, ¿cómo se ha ido para ir reduciendo esto? Bueno, entiendo que tenemos dos o tres intervenciones más. Ahí les contaré con más detalle qué es lo que se hizo. Excelente, Eloy. Bueno, Daniel Rafecas, después de que estamos viendo esto, el abuso de la prisión preventiva, ¿cuál es el estatus actual de la prisión preventiva en Argentina? Bueno, me pareció muy interesante la exposición que hizo Eloy recién. Yo voy a ir también por este mismo camino. Lamentablemente, a diferencia del Perú y del resto de todos los países latinoamericanos, la República Argentina, pese a que es la cuna de muchos juristas procesalistas de gran nivel, como Julio Mayer o Alberto Binder, que han trabajado en procesos de reforma en toda Latinoamérica, nosotros en la Argentina, a nivel federal, todavía no tenemos instalado un modelo acusatorio. Tenemos la ley sancionada desde el año 2015 y solamente se ha implementado en 2 de las 24 provincias, en el norte, Salta y Jujuy, y tenemos pendiente, y lamentablemente hay una demora, que yo no la puedo entender, digamos, en la organización relacionada con esta cuestión. Seguramente tiene que ver también la demora que se está advirtiendo también en la designación del Procurador General de la Nación. Y bueno, lamentablemente, en definitiva, en la Argentina seguimos, en el orden federal, seguimos con un modelo mixto, inquisitivo en la instrucción y acusatorio, o combinado en la instancia oral. Esto, por supuesto, conspira gravemente en torno, o digamos, en punto a los progresos que se vienen viendo en otros países de hacer retroceder las prácticas de prisión preventiva. Lamentablemente en mi país, en el orden nacional, seguimos con una tasa de prisiones preventivas cercanas a los 2/3, por lo cual aplaudo y felicito al colega peruano y a la República Hermana del Perú por esos logros que han tenido. Nosotros hemos bajado muy poco, hemos bajado de un 80 a un 60-65%. Y en cambio, a nivel provincial, a nivel de los estados provinciales, prácticamente todas las provincias ya tienen modelo acusatorio, y esto entonces ha generado en general, en líneas generales, los beneficios y las bondades que recién mencionaba mi colega peruano, también en la Argentina. Lamentablemente, entonces, en el orden nacional tenemos mucho por hacer. Nosotros es urgente y prioritario la instauración del modelo acusatorio. Por supuesto, de todos modos, más allá de esto, hay esfuerzos de los máximos tribunales por hacer retroceder estas prácticas, en la misma línea de lo que decía recién el magistrado peruano, en el sentido de hacer un poco más concretas las exigencias relacionadas con estas dos cuestiones clásicas que fundamentan la prisión preventiva, que son el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Creo también, Jesús, que
la cuestión de la prisión preventiva en nuestros países está fuertemente vinculada con la política de drogas que lleva adelante la política criminal relacionada con el tema de las drogas en nuestro país. A mí me parece auspicioso lo que ha ocurrido ahora en México, con que la Cámara de Diputados ha establecido una cuestión relacionada con liberación del consumo hasta 20 y pico de gramos. Esto me parece que descomprime y mucho el uso de la prisión preventiva. Así que en ese sentido creo que también hay una fuerte incidencia de ese tema en esta cuestión que hoy nos convoca. Perfecto. Bueno, ahorita hace mención Daniel Rafecas precisamente y lo manifestaremos cómo se ha dilatado incluso la designación del Procurador General de Argentina, que será Daniel Rafecas, quien es candidato a procurador, doctor en Ciencias Penales por la Universidad de Buenos Aires, magistrado federal de la Argentina, profesor regular de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, conferencista internacional, e igual que Eloy Barrera, pues también miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Daniel González Álvarez, doctor, querido amigo, él es ministro en retiro de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, ex profesor de posgrado de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, autor de una vasta obra sobre el sistema penal y procesal publicada en diversos países de América Latina. Tuvo una participación determinante en el proceso de implementación del sistema oral acusatorio adversarial en México. Yo diría que es el impulsor del sistema, a mí me consta. Nos tocó vivir experiencias muy duras, me acuerdo en 2006, en un gran congreso que se hizo en la Panamericana, estaba Julio B. J. Mayer, me tocó convocarlo, estaba Daniel, estaba Juan Velázquez, estaba Herbert Strance, tu servidor. Wow. Nos tocó sufrirle, casi no querían que hiciéramos el evento, nos faltó una manifestación nada más ahí. Y actualmente Daniel es jefe del proyecto de capacitación para funcionarios judiciales por encargo de la Universidad Internacional de la Florida. Bueno, Daniel, primero sabemos esta reforma que se ha manejado en el artículo 19 constitucional en México, que de por sí es inconvencional el establecer la prisión preventiva con determinación de tipos de delito, como lo señaló en su momento esa sentencia Costa Calderón contra Ecuador. Y bueno, preguntarte, Daniel, esta implementación de 7 delitos, que se amplía el catálogo de delitos que dan lugar de manera oficiosa a la prisión preventiva, lo que reitero es inconvencional totalmente. ¿Cuál es tu opinión de esta inclusión en la Constitución de normas que amplían indebidamente la prisión preventiva, Daniel? Bueno, yo creo que el tema nos permite prácticamente reflexionar sobre los alcances de los derechos fundamentales en América Latina, porque nuestro legislador muy creativo a incorporar o a constitucionalizar, entre comillas, algunas figuras jurídicas cuya, digámoslo así, constitucionalidad cuando estaba siendo regulada por la legislación común era dudosa. Y es el caso del tema de la prisión preventiva, en donde se ha buscado, y no lo digo por México, lo digo en general, en mi país incluso en 2 ocasiones se incluyó en la legislación prohibiciones de excarcelación, es decir, sobre todo en delitos de drogas, 2 veces, y fueron declaradas las 2 veces contrarias a la Constitución por nuestra sala constitucional, sala cuarta, como bien lo decía el magistrado Espinosa. Me parece a mí que esta es una vía irregular. Ya la Corte Interamericana, bueno, en el caso que Olmedo Bustos, ¿no? En 2001 versus Chile, consideró que no es suficiente con que una disposición, si es contraria a la convención, no es suficiente que esté formalmente en una constitución para que no puedas dejarse de hacer un análisis de convencionalidad. Y ese es el caso. Yo creo que es indispensable valorar la utilidad de la prisión preventiva sin control judicial y otra vez volver a rescatar el tema de los principios de racionalidad, proporcionalidad, necesidad, desde una perspectiva más de política criminal. Por eso me parece a mí que la vía de recurrir a la constitucionalización de estas disposiciones, pues no exime, no inhibe, no enerva el cuestionamiento que nos podamos hacer en general sobre los alcances de constitucionalidad o convencionalidad de estas disposiciones, digamos, que amplían el uso de la prisión preventiva.
Sí, Bueno, sí, sí que es importante no ver esos principios de necesidad, adecuación, el tema de la proporcionalidad que no se ve y que constitucionalizada en el caso mexicano, como dices tú, pues se nota la inconvencionalidad, es un tema muy complejo, ya dijo Daniel Rafecas las dos circunstancias a través de las cuales se debe de decretar, pero en el caso mexicano todavía, aparte de que lo constitucionalizan, se amplía el catálogo, muy complicado y netamente inconvencional. Magistrado Eloy Andrés, ¿cómo se encuentra constituida la figura de la prisión preventiva en el Perú? Sobre todo, ¿cómo se maneja? Muy fácilmente. Primero, en el nuevo código, ya no tan nuevo, Código Procesal Penal, en torno al artículo 268, se planteó, pero hay que entender la historia en el caso peruano. El Perú venía de 10 años de gobierno donde habíamos sido el país más condenado por la Corte y con más recomendaciones de la Comisión. Entonces, el gran trabajo del tribunal que hemos tenido nosotros ha sido el de recomponer muchos elementos que ya no estaban en la Constitución, o cuando nos encontramos con problemas nuevos, un código procesal penal nuevo, entonces darle un cariz constitucional, y si la cuestión constitucional no está suficientemente cubierta, convencional. Entonces, nosotros nuestros 268, que habla también de proporcionalidad de la medida y de duración de la medida como criterios a tomar en cuenta, es una mirada a lo que se desarrolla en Olmedo Bustos y como buenos alumnos de la lección. O sea, para eso nosotros hicimos una casación de la Corte Suprema coordinada con el Tribunal Constitucional a fines del año 2013, que era muy claro, con la prisión preventiva, 48 horas después del requerimiento fiscal, con un orden implacable, actúa el juez, el imputado y el abogado defensor en el orden que corresponde. Primero ver si hay elementos de convicción del delito, después cada cual dice lo suyo, después se ve el momento de la prognosis del delito en cuestión, y ahí también cada cual dice lo suyo, y cuando ya hemos manejado el tema de la prognosis, entramos a analizar peligro de fuga y peligro de obstaculización, que en el caso nuestro, no sé si el tiempo dará, ha tenido un desarrollo muy perfil, porque, claro, el Código del 2004 aparece en el momento donde comienzan a descubrirse algunas cosas que se habían hecho con claras líneas de corrupción en la época anterior al 2000 y en el gobierno que surgió desde el 2001. Entonces, es un código que, a diferencia, es un país que tiene un problema de tráfico de drogas cada vez menos importante, felizmente. Fue un código pensado para fórmulas anticorrupción. Entonces, el tema del peligro de fuga, el peligro de obstaculización ha sido trabajado con mucho detalle. Artículo 269, artículo 270, si le suena a Olmedo Bustos, no es mi problema. Arraigo en el país, no solo domiciliario, laboral y familiar. La gravedad de la pena tiene que ser un resultado del procedimiento a seguir. Esto es como el informe de la comisión del año 97. Magnitud del hecho causado y ausencia de una actitud voluntaria de reparar el daño. Pertenencia del imputado a una organización criminal, en lo posible, y comportamiento del imputado mediante el procedimiento o con procedimiento anterior, valorando si estamos ante alguien que estará en condiciones de asumir lógicas de arrepentimiento o no. O sea, nos hemos puesto en casi todos los supuestos. Y en el caso del peligro de obstaculización, ver si se ha dado o puede darse una situación de destrucción de pruebas, ver la influencia del imputado en libertad con otros coimputados, testigos, peritos, para no cambiar su testimonio, ver si puede tener capacidad de inducir a otros a declarar falsamente. Entonces, esto ha llevado no solamente a la dación de medidas como las prisiones preventivas, sino incluso con un manejo a veces discutible del acceso a medios de comunicación, porque claro, tenías algunos expresidentes condenados bajo esta pauta
entonces que querían tener el teléfono todo el rato para seguir manejando su partido político. No, pues, no puede ser. Entonces, estos elementos del periodo de obstaculización tienen que ser comportamientos dolosos, donde ahí está un poquito la discusión del asunto en los casos concretos, ¿no? La argumentación clásica del abogado es que la prognosis no vaya muy alta, porque si no el caso se le va a poner complicado, y tratar de acreditar que no hubo peligro de fuga y que a tal caso, si hay un riesgo de obstaculización, han sido por elementos culposos y no dolosos. Ahora, el nivel de tratamiento en detalle de esto ha llevado a mucha jurisprudencia, y después les contaré cómo esta gran fórmula de la casación que acabo de mencionar ha ido perfilándose en casos posteriores e incluso en un reglamento para la tramitación de prisiones preventivas que ya tenemos desde el año 2011. Pero para eso creo que vienen las preguntas que nos tocan, ¿no? Gracias, Eloy. Daniel Rafecas, en este tema, pues, tú has abordado cómo ha habido grandes juristas, amigos comunes, amigos de los que están aquí, por ejemplo, el caso de Julio B.J. Mayer, que paz descanse, un gran jurista. Gran señor. Argentina se ha venido quedando un poquito en el tema de la implementación del sistema acusatorio. Pero en este sentido, en el grueso de América Latina ha habido una complicación, y se asevera que este principio de sobre todo los artículos 7.5, 8.1 y 8.2 en específico, en el tema de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la presunción de inocencia, se lacera mucho como se ha venido manejando la prisión preventiva en América Latina. ¿Qué opinas del tema, Daniel? Por supuesto, eso es una cuestión irreductible, ¿no? De incompatibilidad en general de la prisión preventiva con cláusulas convencionales, no solamente de la Convención Americana, sino también de otras cartas internacionales de derechos humanos. Pero, bueno, al mismo tiempo también las necesidades político-criminales de los estados, la legislación procesal penal vigente, bueno, ni hablar del caso de México, ¿no? Como recién hablamos, que ya la cuestión llegó a las costas de la propia Constitución, generan una situación en la cual, en general, los tribunales, y pensando especialmente en los máximos tribunales, los tribunales de casación penal, las Cortes Supremas, no han tenido más remedio que intentar una imposible conciliación, ¿no? De estas necesidades político-criminales, como todos sabemos, con un muy fuerte apoyo de los grupos mediáticos, de partidos políticos, de la opinión pública, frente a estas cláusulas que vos mencionabas recién, José de Jesús. A mí más allá de eso, a mí lo que me preocupa, además de la prisión preventiva, no es solamente la afectación inmediata y permanente, digamos, al principio de inocencia, sino también que además, por lo menos en la experiencia de mi país, pero sospecho que esto también se extiende a toda la experiencia de toda la región, la prisión preventiva es la puerta por la cual se cuelan graves afectaciones a los bienes jurídicos más importantes de los justiciables, ¿no? Como es la vida, como es la dignidad y como es también la libertad. ¿En qué sentido? Basado en tres cuestiones. Digo la vida porque, por lo menos en el caso argentino, la mayoría de las muertes de detenidos o de personas en situación de detención, por muertes violentas intramuros, por que se quitan la vida, por torturas seguidas de muerte y por otro tipo o por infecciones ¿no? contagiosas graves dentro del penal, la gran mayoría son presos preventivos. Entonces, ahí ya tenemos graves afectaciones a la vida. Todos sabemos que las tasas de muerte dentro de nuestros sistemas penitenciarios son mucho mayores que los de la vida en relación. Luego la dignidad, porque también respecto de los presos preventivos, es decir, lo que sabemos en materia de malos tratos y de torturas a detenidos, es que en la gran mayoría de casos, esos malos tratos y torturas se dan en las primeras horas o en los primeros días en que la víctima la víctima de tortura ha sido detenida. ¿Por qué? Porque es sometida a un interrogatorio, bajo torturas o bajo premios, para que confiese el hecho, para que diga dónde está el botín, para una exacción o lo que fuera.
Entonces también resulta que la gran mayoría de los casos de afectaciones a la dignidad de los detenidos, me refiero a malos tratos, a vejaciones, a premios ilegales y a torturas, también lo son respecto de presos preventivos. Y por último, también la prisión preventiva es la puerta a graves afectaciones a la libertad de desplazamiento, porque como todos sabemos, en toda la región, hay un porcentaje considerable de prisiones preventivas que luego, ex post, en el propio proceso judicial se establece o se concluye que no tenía ningún fundamento porque el autor era inocente, porque el hecho no era delito, porque no se pasaba la cuestión de la insignificancia, porque el procedimiento era nulo o por cualquier otra razón, ¿no? Entonces, fíjate, José de Jesús, que aquí también entonces no solamente está en juego el importantísimo principio constitucional de inocencia, sino también que en muchísimos casos la prisión preventiva atenta contra lo que, sin ninguna duda, son los bienes jurídicos más importantes en nuestros estados constitucionales de derecho: la vida, la dignidad y la libertad. Gracias, Daniel. Daniel González, pues bueno, si tú consideras que si se elimina la prisión oficiosa, ¿podría disminuirse específicamente el uso de la prisión preventiva y cómo podría ser, Daniel? Este es también algo que habría que valorar. Creo que el problema más que jurídico es un problema cultural e ideológico, digamos. Fuimos culturizados bajo una concepción judeocristiana en donde el castigo era la única solución frente al pecado. Es decir, cualquier hecho delictivo debe corresponder siempre a una prisión, incluso preventiva. Generalmente el estereotipo de delito y delincuente es el de los delitos violentos, y aquí, digamos, estamos hablando sobre todo de una delincuencia tradicional. Digamos, no se tiende a considerar generalmente, en general, lesivos, digamos, a los intereses ciudadanos, digamos, los delitos que afectan intereses colectivos o difusos. El abuso de poder económico, el abuso de poder público, la corrupción, no es tan inminente como frente a la criminalidad violenta tradicional. Y esto hace que entonces haya una distorsión en relación con el uso de la prisión preventiva, y que no va a depender de si la decisión la adopta el legislador al prohibir, digamos, la excarcelación o al exigir la obligatoriedad del uso de la prisión preventiva en ciertos delitos, con el solo hecho de ser sometido a proceso en ciertos delitos, o si la decisión se le traslada al juez. Te digo, mi país es de estos segundos, la gran mayoría incluso de los países de América Latina, pero Costa Rica, bueno, si bien tenemos una buena cifra comparativa, no digo buena, y depende de con quién nos comparemos, pero más o menos el 80% de la población es penitenciaria, es población sentenciada, 20% más o menos es la población indiciada, digamos, en espera de juicio, en prisión preventiva. Son cifras que son altas todavía, y para un estándar exigente de restrictivo sobre el uso de la prisión preventiva. Pero igual, los jueces, sea que la decisión la disponga la norma o sea por aplicación de la ley, son muy culturizados por los medios de comunicación, por la presión social, por que los delitos de violencia, callejeros, de delitos contra la propiedad tradicionales, aplicar siempre la prisión preventiva, y como siempre para cierta estructura de la sociedad. Incluso el ideal de rehabilitación carcelaria es incongruente frente al tipo de criminalidad bien preparada para cometer delitos, en especial delitos informáticos o delitos económicos, ¿no? Pero bueno, va a depender en todo caso de cómo los jueces interpreten el peligro de fuga o el peligro de obstaculización como parámetros para aplicar la prisión preventiva en el caso concreto. En general, casi siempre que el delito es grave, hay peligro de fuga, no, independientemente de la actividad probatoria que haya realizado el Ministerio Público en la audiencia donde se va a imponer la medida. Basta con que el delito sea bien grave para que haya una especie como de reflexión jurisprudencial, en el sentido de que probablemente se va a dar a la fuga porque el delito es muy grave, la pena que podría esperar es muy alta, y en consecuencia aplican prisión preventiva. Y esto es casi como un patrón
Es una regla que la han seguido. De modo que esto de, digamos, también está el tema de la corrupción, que es otro factor cuando se traslada el tema a las decisiones jurisdiccionales. También, no es el caso propio de mi país, pero sí sé que es un tema que habría que también valorar en relación con esta otra posibilidad. Me parece que lamentablemente, digamos, hay un doble discurso. Aquí jugamos un poco, no sé, como decía alguien, la política criminal de mi país es bien política y bien criminal, porque generalmente tienden a aplicar criterios para contener la criminalidad utilizando la prisión preventiva. Es decir, se le utiliza para tres efectos, fundamentalmente para para reducir el delito, con la creencia de que si se aumenta la prisión preventiva, disminuye la actividad ilícita. Lo segundo es que las penas tienden a ayudar a reforzar el consenso moral de la sociedad y también por la ganancia electoral. Es decir, y esto lo sabemos, todos los sectores políticos que han impulsado reformas duras, fuertes contra la criminalidad, ante, digámoslo así, el gran ámbito de la impunidad, han resultado muy exitosos a nivel electoral. Y esto tenemos, bueno, muchos ejemplos, lamentablemente, en América Latina. Por eso es discutible que el tema sea solo de si hay prisión preventiva obligatoria o si basta con dejarlo a criterio del juez. Hay un problema más profundo, digamos, de carácter político, cultural, ideológico, que habría que también vencer en el caso concreto del uso de la prisión. Sí, qué interesante este tema de la corrupción y la introducción de una vocación transformadora, ¿no? Con la inclusión del dato cultural. Qué interesante, Daniel. Eloy, bueno, qué mejor que desde el Tribunal Constitucional, quien es uno de los magistrados más reconocidos también, mis respetos, en América Latina, como tú, nos diga cuál ha sido el desarrollo pretoriano precisamente de la figura de la prisión preventiva en el Perú. Eloy. Bueno, es que lo ha sido prácticamente todo, porque cuando aparece la necesidad de usar las prisiones preventivas, aparecen las primeras manifestaciones del fenómeno lavajato. Entonces, nuestros fiscales, que son, a diferencia de lo que pasa en otros países, un órgano constitucionalmente autónomo, fueron todos en línea a ver cómo estaban trabajando los brasileños y comenzaron a querer tomar a la prisión preventiva como se hace en Brasil. O sea, son 20 los que están cerca al comportamiento delictivo, metemos a los 20 a la cárcel para a los que son de menos nivel de compromiso ofrecerle una colaboración eficaz. O sea, justicia rogada, tú ya te libras del problema, pero el pez gordo me lo enganchas. Entonces, claro, eso comenzó a aparecer y con mucha fuerza. Entonces, ¿eso a qué llevó? A que nos preocupáramos en establecer con la Corte Suprema un nivel de casos para ir un poco amainando la cosa. En primer lugar, se va a fijar los tipos de arraigo. Que sea claro que el arraigo es domiciliario, pero el arraigo también puede ser de otra manera. Vamos ajustando entonces los escenarios de peligro de fuga. La necesidad, aunque parezca mentira, de motivar la resolución de prisión preventiva. El establecimiento de grados de sospecha que pueda llevarnos a justificar un amplio margen de diligencias preliminares hasta que, como última ratio, recién puedas tomar a la prisión preventiva. El establecer parámetros para si excepcionalmente habría elementos para ampliar el plazo de la prisión preventiva. Recordemos que en el Perú los plazos están muy lejos de ser cortos. Son 9 meses como máximo y 12 meses para casos complejos. Entonces, y aquí había una intención de un sector de la Suprema, que lo paramos de raíz, de aumentar todavía los plazos o de permitir una prórroga inacabable de los casos, lo cual hacía de esto pues un cuento cruel, no era el camino a seguir. Y ahí fue donde pusimos una sentencia
que es la sentencia del caso del expresidente Humala y su señora, la señora Heredia, donde planteamos exprofeso estándares muy altos para lo que es un escenario cautelar. Porque sabemos pues cuál es la cuestión. Si tú vas con la pierna arriba, después los actores van a querer y comienzas tú ya en la aplicación un poco a bajar la intensidad, pero si vas con un plan muy bajo, pues te pasan por encima. Entonces, pedimos un alto nivel de apariencia de derecho, planteamos estándares muy altos para determinar el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, y entonces aclaramos en una sentencia casi inmediatamente posterior a esta, que no tienen que concurrir, porque el viejo cuento de muchos abogados, que al mismo tiempo tenía que haber peligro de fuga y obstaculización. No, señores, son dos cosas distintas que no tienen que darse por lo menos paralelas. Entonces, ¿qué hizo esto? Una retracción muy drástica de las prisiones preventivas. Y de ahí una resolución administrativa coordinada con ellos, con el Poder Judicial, para, manteniendo los estándares en el papel, bajar un poco las exigencias. Y la última situación que sí nos ha sido, no hay mal que por bien venga, no tenemos tantos problemas como México, pero casi con el COVID, entonces nos llevó a poder dar una decisión. Siempre nuestro Ministerio de Justicia se oponía a pruebas, a sanciones por trabajo, a grilletes, a sistemas que no fueran prisión preventiva. Siempre eran muy promotores, tanto nuestro Ministerio de Justicia como nuestro Ministerio Público. Pero claro, cuando tienes cárceles que están hacinadas y comienzan a hacer el nudo del COVID, eso nos permitió hacer una sentencia donde, no a la costarricense, pero sí a la colombiana, una sentencia estructural donde planteamos líneas de política pública que se tenía que dar para el tratamiento del hacinamiento. Entonces, eso nos permitió que algunos detenidos con prisión preventiva pasaran a un sistema de grilletes, otros pasaran a un sistema de comparecencia restringida, con labores establecidas que tienen que hacer pro recuperación de la eventual pena que tenga. Entonces, porque si manteníamos el número de gente, de presos ya condenados, con el 30 y tantos % que teníamos de prisión preventiva, pues las cárceles iban a reventar de COVID como digamos. Entonces, lo que nos llevó es a tomar medidas en coordinación, una resolución administrativa del Poder Judicial coordinada con el Ministerio de Justicia, que es quien maneja las cárceles, y una sentencia estructural nuestra diciendo, miren, estas políticas públicas en un momento de hacinamiento por una crisis de salud, significa que vamos a tener que aflojar un poco las condiciones para que algunos estén en prisión preventiva y que pero que tengan mecanismos alternativos de control, porque si no esto es jauja y todo el mundo hace lo que quiere, para mantener básicamente en la cárcel y con la posibilidad de atención a los sentenciados. Entonces, solamente personas con prisión preventiva, digamos, con graves indicios de la comisión de delito, con unos delitos con prognosis muy altas, ahí eso sí mantenerlos dentro, y a los otros establecerles pues o grilletes o un sistema de trabajo registrado con comparecencia restringida y tener que anotarse allí. Y esto nos permitió que, curiosamente, en un país donde el COVID ha sido muy alto, no hayan sido los centros penitenciarios uno de los lugares de gran enfoque o de gran desarrollo de la actividad. Ahora, nos ha llevado a la fuerza a tener, entonces, una serie de mecanismos antes no existentes de control de aquellos presos a los cuales incluso se les había puesto una prisión preventiva, pero que esta prisión preventiva ya estaba por vencer o en realidad los casos no eran tan graves. Última cosa que hay que ahí tomar en cuenta en el caso peruano. En el caso peruano llegamos a un momento donde las prisiones preventivas eran concedidas por un juez que supuestamente era de garantías, método acusatorio,
Y entonces, pero la acusación fiscal no llegaba nunca. Y este es, por ejemplo, el caso del expresidente Humala y su esposa. O sea, estaban un año de prisión preventiva sin acusación fiscal. ¿Cómo se entiende esto? Entonces, por más que fuera una cuestión polémica en la opinión pública, lo que dijimos, tuvimos ahí que establecer reglas muy claras, de estándares muy claros, porque si no, pues, esto se convierte en el enjaulamiento de quien les piensa en contra o el enjaulamiento de quien yo no tengo pruebas suficientes para achacarle los cargos que le estoy achacando. Y nosotros tenemos que ser, como se ha dicho aquí, muy respetuosos con la libertad, muy respetuosos en evitar tratos humillantes, degradantes, entonces, y muy respetuosos con cualquier riesgo a la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad por estar en una situación carcelaria. Muchísimas gracias, Eloy. Daniel Rafecas, ahora que viene o que se prepara este tránsito en Argentina del sistema inquisitorio al acusatorio, ¿cómo evitar que el establecimiento normativo igual constitucional de la prisión preventiva no sea una pena anticipada y sea verdaderamente una medida cautelar, Daniel? Bueno, la verdad que desde el punto de vista, es interesante lo que preguntas, porque exactamente respecto a esa cuestión, lo que yo advierto en mi país es que hay una notable distancia entre lo que está consagrado en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, incluso, bueno, a nivel normativo, en los códigos procesales de las provincias, en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación Federal del 2015, que por supuesto sigue los patrones internacionales, es muy respetuoso de los principios convencionales, del principio de inocencia, hay cartabones generales que apuntan en el sentido de lo que han mencionado mis dos colegas aquí. Es decir, desde el punto de vista del deber ser, desde el punto de vista deontológico, vivimos en un mundo perfecto, ¿no? Y a esto además, José de Jesús, además le agregaría que si vos, digamos, quien tiene acceso a los textos de los más encumbrados juristas de mi país, relacionados con el derecho procesal penal y con el derecho constitucional aplicado a las garantías procesales penales, bueno, esto no hace más que reforzar y reafirmar lo que está consagrado en mi país en el plano deontológico, en los máximos niveles normativos. Ahora, cuando vamos al plano del ser, cuando vamos a la realidad social, cuando sometemos a estos principios, de los cuales nadie discute seriamente, no sé cómo es esta situación en Perú, en Costa Rica, en México, pero en mi país nadie discute estos principios. Ni siquiera, diría, las bancadas legislativas de partidos políticos que responden a sectores quizá más conservadores o más de derecha, no discuten estas cuestiones tampoco. Pero resulta que al mismo tiempo hay factores de poder, como los medios masivos de comunicación, que generan mucha distorsión en este tema. Y esto, digamos, yo lo quería traer aquí también a la mesa de debate, porque lamentablemente los medios masivos de comunicación, estas grandes corporaciones de medios, ¿no?, que tienen cada vez más penetración en la opinión pública, que cada vez tienen más influencia sobre las agencias que forman parte del sistema penal, porque influyen en la agencia judicial, influyen en las agencias policiales, influyen por supuesto en las agencias políticas. Los medios masivos de comunicación no persiguen el bien común como su norte. Su norte son empresas comerciales y por lo tanto, bueno, su prioridad son los dividendos y las ganancias para los accionistas, como cualquier otra corporación que persiga fines de lucro. Y entonces, aquí está la cuestión central, me parece, que genera una enorme distorsión y que impacta de lleno en las prácticas reales de la prisión preventiva en nuestros sistemas penales. Porque los medios de comunicación, como buscan rating, como buscan el share, como buscan mayor tirada,
como buscan más cantidad de seguidores en los diarios de internet o en este tipo de plataformas, bueno, van a construir las noticias y van a presionar al sistema penal en su conjunto para proveerle a la opinión pública lo que ellos esperan. Y ahí entonces aparecen esos patrones que mi colega Daniel González recién mencionaba, de que está muy, muy inserto en toda nuestra región, desde un punto de vista cultural, esta lógica judío-cristiana, ¿no? De la lógica talional, la lógica retributiva, que lamentablemente entonces no se contenta con la pena al final del proceso, sino que exige inmediatamente una retribución que se cristaliza entonces en el dictado de prisiones preventivas y en muchos casos, en casos en donde no hay ningún motivo real o, digamos, normativo constitucional para hacerlo. Ahí entonces no queda otra que apelar a la vocación de servicio, al apego a las normas y a la valentía de las y los operadores jurídicos de las agencias judiciales, fiscales, jueces, tribunales, cámaras, que, digamos, administren justicia y apliquen con racionalidad y con prudencia estos institutos sin pensar o sin tener en cuenta las casi seguras implicancias que sus decisiones van a tener en el ámbito mediático, ¿no? Y esto también lo digo a título personal, como magistrado federal en lo penal en la Ciudad de Buenos Aires desde hace más de 15 años. Así que también lo digo desde esa experiencia. Claro. Muchísimas gracias, Daniel Rafecas. Daniel González, ¿tú consideras que la reincidencia o la posibilidad de reiteración delictiva debe constituir precisamente un factor para la imposición de esta prisión, de lo que es la prisión preventiva, Daniel? Bueno, acordémonos el código, a propósito de Julio Mayer, el código procesal modelo para Iberoamérica no contempló esto como una causal. Es decir, siempre se sostuvo que la prisión preventiva debía aplicarse, por lo menos a nivel de propuesta, por criterios meramente procesales y no por criterios sustantivos. El introducir una causal para la aplicación de la prisión preventiva que se justifique en que la persona acusada no vuelva a cometer delitos, es decir, o que se impida que continúe cometiendo delitos, pues viene a incrustar, digámoslo así, ya un criterio totalmente de derecho penal sustantivo y no una contención de carácter procesal. Algunos consideran, bueno, contrario esto al principio de inocencia, pues se está considerando al imputado culpable en una etapa procesal apenas inicial, ¿no? Apenas se está iniciando el proceso y ya hay una valoración sobre el hecho de que se le prive libertad preventivamente ante la posibilidad que continúe delinquiendo. Y la Corte Interamericana también ha emitido criterios en el sentido de que solo debe ser tomado en cuenta aspectos de carácter procesal y el único acercamiento es al peligro para la víctima o los testigos, ¿no? Que lo engloban dentro del peligro de obstaculización, digámoslo así, a la investigación o al mismo procedimiento. Nuestra sala constitucional, nosotros que en Costa Rica tenemos esa causal, es decir, se introdujo en el Código Procesal Penal como causal y nuestra sala constitucional ha considerado que es constitucional, a pesar de que se haya impugnado, digamos, y reiteradamente, y se sigue criticando, digámoslo así, esta causal, sobre todo por, digámoslo, la parte académica, digamos, y de derechos humanos. Bueno, la sala sí ha dicho, la sala constitucional, que es constitucional en la medida en que no se aplique como único criterio, sino que sea tomado en cuenta frente a otras consideraciones. Pero bueno, como les decía, ser laxos en el tema de peligro de fuga o ser laxos en el tema de obstaculización implica, digámoslo así, cuando se le deja a los jueces estas valoraciones, pues también exigir poca prueba para considerar que en el caso concreto concurren estas causales y decir además que para impedir que la persona pueda volver a cometer
o a continuar en la actividad ilícita que se le está atribuyendo. Yo creo que aquí el problema tal vez es el tema de las OMECAS, como le llaman en México, es decir, de estas organizaciones dedicadas a darle seguimiento a las personas en libertad. Me parece que el problema ha sido de que los propios jueces no tienen los suficientes instrumentos como para confiarle a la persona, digámoslo así, diciéndole, la ponemos en libertad bajo la vigilancia de un órgano que les dé seguimiento, de supervisión. Sé que están previstas en algunas legislaciones, bueno, estas unidades, pero por lo general, a pesar de que, como muy bien lo dice el doctor Rafecka, o sea, y lo señala para su país, pero que en realidad esto es general, digamos. Una cosa es lo que diga la legislación y otra lo que ocurre en la realidad. Normalmente no son coincidentes, ¿no? Nuestras legislaciones señalan que estos órganos encargados de darle vigilancia a las personas que están en libertad durante el proceso deben ser ubicadas en sectores, digámoslo así, que no se vinculen ni con la policía ni con el Ministerio Público, sino que sean órganos muy independientes. Pero la gran mayoría de los casos se vinculan con precisamente la policía, sobre todo con la policía. Y se les da a la policía estas funciones, aunque se disponga que toda la información que recabe con motivo de la evaluación del riesgo no debe utilizarse en la investigación del delito y no se le puede proporcionar al MP. Pero al final, esta desconfianza pues es obviamente obvia. Pero además no se le dan recursos suficientes tampoco en la práctica. Es decir, son oficinas muy débiles, muy pequeñas, que generalmente no pueden cumplir en forma adecuada su función. Y esto hace entonces que los mecanismos de liberación no puedan ser utilizados o no haya tanta confianza en utilizarlos en la práctica de algunos países. Por eso me parece que el enfoque sobre el uso de esa causal va a estar más dependiente de estas unidades administrativas encargadas de darle vigilancia a las personas en libertad, me parece. Vamos a las preguntas de cierre. Eloy, ¿qué tan trascendente ha sido toda esta actividad del Tribunal Constitucional para modelar precisamente el tema de la prisión preventiva y que cumpla con los estándares del derecho internacional de derechos humanos? Eloy. Bueno, ha sido un trabajo muy delicado porque aquí, como en todas partes, hay una trastienda de las cosas. La discusión sobre la prisión preventiva se inicia en el Perú no por los casos de pequeña monta, sino para hacer frente al gran crimen organizado que había pactado con altos mandos del poder. No hay que olvidar que Fujimori está preso por cuestiones de corrupción y también por crímenes de asesinatos de personas. García se mató antes de que lo metieran preso por eso. Toledo está recuperando la tradición precisamente por casos de corrupción. El expresidente Kuczynski tiene una detención domiciliaria por una persona de prácticamente 80 años, pero también por cuestiones de corrupción con la Vallejato. Y ahora, si ustedes ven periódicos, todos los días aparece alguna cosa nueva sobre el expresidente Vizcarra. Entonces, para nosotros el tema y en la opinión generalizada, el tema de la prisión preventiva no tenía pues esa naturaleza preventiva y no sancionadora. En la imagen popular, qué bien que esté preso y que vaya pagando, porque además hay una desconfianza de la clase política y de cierto sector empresarial, ¿verdad? Aun cuando sean inocentes, justos pagan por pecadores y allí va la cuota. Entonces, el trabajo muy de filigrana de nosotros, y hay que reconocer que con una cercanía muy extraña en lo que es el contexto, porque casi siempre dos cortes, una Corte Suprema y una Corte Constitucional, no se llevan de lo más bien. Aquí sí se entendió que era un tema que teníamos que o nos uníamos o nos hundíamos. Entonces, se ha jugado a ir perfilando la prisión preventiva de tal manera que sea un mecanismo cada vez más claramente de excepción.
Los mismos fiscales entusiasmados por lo que hacían en Brasil ya no están tan entusiasmados porque saben que en muchos casos la prisión preventiva no se les va a dar. ¿Cuál es el gran problema al haber disminuido los espacios de prisión preventiva para nosotros? Lo que bien se decía aquí, las garantías alternativas de que la persona no quiebre los parámetros de riesgo de fuga o de riesgo de obstaculización. Entonces, no tenemos OMECAS, se ha destinado una dependencia de la policía para que haga estos seguimientos, y esta dependencia de la policía ha tenido grandes logros, pero también algunos enormes fracasos, ¿no? Entonces, y algunos de ellos no se explican si no es por situaciones de corrupción, ¿no? Un ex juez de la Corte Suprema involucrada, nosotros somos países federales, somos país unitario, involucrado en un circuito de tráfico de influencias con el sector pesquero del país. Entonces resulta que se va acompañado de un congresista, el congresista le pone los papeles del cargo a la funcionaria de migraciones y el tipo sale, con lo cual te demuestra que todavía hay mucho que ajustar por el control policial a ciertos personajes. Se ha avanzado, pero por allí falta mucho, pero también hay una conciencia en el Perú. En el Perú, durante muchos años no se construyeron cárceles, o las cárceles fueron copadas por personas que estuvieron en la gran lucha contra el terrorismo que tuvimos en el Perú. Entonces, llegamos a tener una ratio de 4 y hasta 6:1 en el espacio de las cárceles. Entonces, eso también te hace repensar el uso de la prisión preventiva. Porque si no, si a todos los mandas por prisión preventiva, ¿a dónde los metes? ¿A dónde los metes? Entonces, allí es donde tú puedes establecer ciertas condiciones. En el Perú está funcionando cada vez mejor el sistema de grilletes, entonces tenemos problemas con algunos grandes delincuentes a los cuales, por cierto, no se les suele dar prisión preventiva hasta el último día que sea posible. Y el otro, pero ahí tenemos un problema de tener un grupo especializado, pero no podemos meter a todos a las cárceles porque no se moriría todo el mundo por enfermedades. Y la otra dificultad que se trae en el caso peruano es lo que de alguna manera insinuaron en el comentario de mis dos colegas, ¿no? Entonces, el ruido político y el ruido mediático que causan, sobre todo si son casos donde estás mandando a expresidentes de la República con prisión preventiva adentro, ¿no? Entonces, en un caso donde precisamente los dueños del holding más grande de medios de comunicación eran los socios preferidos de Odebrecht para las construcciones en el país, y metiste a toda la directiva de ese grupo económico mediático con prisión preventiva ahí adentro. Entonces, lo que sí hemos tenido en ese sentido es una buena relación de jueces y fiscales, porque si no hubiéramos tenido una posición en estas cosas, podemos discrepar en 20.000 cosas, pero en estas cosas centrales, haber conseguido una buena relación entre nosotros los hacía presentar como un bloque. Si no nos hubiéramos presentado como un bloque, obviamente la fuerza mediática o el interés político nos hubiera hecho por ahí y se hubiera resuelto lo que se hubiera querido. Entonces, lo que entendimos los jueces, los fiscales, y además se dio situaciones muy curiosas. Yo antes de entrar de magistrado del Tribunal Constitucional, entonces desde que regresé a hacer el doctorado en Madrid, entonces me dediqué siempre a la escuela judicial, fui incluso el director de la escuela judicial, entonces todos los jueces supremos habían sido alumnos míos. Entonces, eso facilita la comunicación y establecimos relación muy directa. Señores, aquí estaban en el Tribunal Constitucional convocados por el entonces vicepresidente del tribunal, aquí estaban las Juntas Fiscales Supremos, aquí estaban los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y aquí estábamos los 7 magistrados.
si no establecemos consensos básicos, el conjunto mediático, los intereses políticos nos van a moler a todos. Entonces, aquí tenemos que buscar establecer consensos básicos y estrategia conjunta. Si no lo entendemos, y eso es lo que nos ha permitido permanecer metiendo nada menos que a 5 presidentes a la cárcel, cosa que es un verdadero récord mundial y nadie se ha muerto. Bueno, uno se mató antes que lo metieran a la cárcel, pero nadie se ha muerto por esto. Ha habido situación de inestabilidad, pero no tanto vinculado a los que están presos, sino al mal manejo de los que están afuera, entonces en la cuestión política. Pero aquí hay una cuestión clave: si no jugamos de manera institucional y olvidamos aquellos celos que a veces tenemos entre instituciones para ver quién hace qué y cómo lo hace, o cómo lo miras al de la sala cuarta porque te puede corregir tus sentencias, entonces, si no cuidamos eso, el gran crimen organizado, los intereses de sectores políticos y los grandes holdings de medios de comunicación nos hacen puré. Entonces, si no trabajamos en conjunto, nos hacen puré. Y creo que el gran aporte que ha hecho el tribunal, fuera de las sentencias estableciendo estándares y todo lo demás, fue, miren, jueces y fiscales, ustedes no se pueden ver, nosotros hacemos aquí la tregua, nos sentamos los tres y no salimos hasta que establezcamos ciertas pautas claras, porque el tamaño del monstruo es demasiado grande y pisa fuerte, como diría la canción, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado mucho a poder sobrellevar coyunturas difíciles. No ha evitado que haya corrupción en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, pues eso sería mentir abiertamente, pero sí que a nivel de las altas cortes y de los fiscales supremos haya un nivel de coordinación básica para estos temas centrales, ha servido y de mucho. Muchísimas gracias, Eloy. Qué interesante. Daniel, bueno, te toca trabajar el tema muy profundamente en Costa Rica, pero luego te toca la implementación realmente en México, con muchas resistencias. Yo soy un tipo que he sostenido siempre públicamente que quien verdaderamente implementó este sistema en México eres tú. A mí me consta, independientemente de la amistad, del trabajo, me invitaste a colaborar en su momento en varias actividades y bueno, ahora sí que el padre del juicio, el padre de los juicios que le llaman acá orales, el padre del sistema acusatorio en México eres tú. Conociendo, a ver, Daniel, conociendo todo esto, ¿cómo era el planteamiento inicial de la prisión preventiva cuando venía toda esta reforma? Porque evidentemente era un tránsito de un sistema inquisitorio a un acusatorio. Ese tema del principio de presunción de inocencia tenía que imperar a su máximo nivel, tenía que florecer. El tema de la libertad. Así es. Y que precisamente la prisión preventiva tuviera un carácter excepcional. ¿Cómo era, y siendo honesto, o sea, cómo se ve ahora en México después de esta implementación, Daniel? Sí, mira, bueno, primero aclarar de que fue un grupo muy destacado de juristas. Que tú lo encabezabas, ¿no? Pero sí es cierto, sí. en el que tuve la oportunidad de trabajar. Pero bueno, mira, el tema de la prisión preventiva en México está totalmente ligado digámoslo, al auto de vinculación a proceso, es decir, digámoslo, a la ideología del auto de vinculación a proceso. Y lo digo porque el centro, digamos, de la aplicación de la privación de libertad es esa resolución. Y tanto que cuando se dio el debate en México, bueno, y sé que estás totalmente enterado, digamos, pero uno de los temas centrales fue el de determinar si debía o no eliminarse este resquicio inquisitivo, porque es más un resquicio del sistema tradicional que de un sistema acusatorio, adversarial, oral, en donde al inicio del proceso debe hacerse casi que un prejuzgamiento tan fuerte como el que exige el auto de vinculación a proceso, digamos, con todos sus requisitos, que es la consecuencia de la privación de libertad. Es decir, nosotros en el sistema tradicional, antes de la reforma le llamamos
porque todos lo tuvimos, es decir, la gran mayoría de los sistemas procesales teníamos, o tenemos, incluso esta valoración previa, le llamamos auto de formar de procesamiento y prisión preventiva, le denominábamos nosotros en Costa Rica. Y creo que en el caso mexicano, digamos, hay una gran tradición hacia la necesidad de que haya un examen fuerte sobre la participación del imputado en el hecho, casi que un prejuzgamiento. Y lo curioso es que esto se plantea más como garantía. Además, son los sectores, y fueron los sectores que defendían los derechos de los imputados, de derechos humanos, los que más se opusieron a que se eliminara el autovinculación al proceso. Y más bien por el contrario, el Ministerio Público no veía mal la posibilidad. Claro, el Ministerio Público estaba apostando a una mayor facilidad para la aplicación de la prisión preventiva, porque dice, bueno, porque realmente para cualquier Ministerio Público el llevar una prueba, llevar una prueba pocas horas después de la detención del imputado ante un juez, en una audiencia oral, en un contradictorio frente a la defensa, donde va a haber un examen cruzado, digamos, donde tiene que aportar la evidencia para determinar si hay probabilidad de que haya cometido un hecho delictivo y la existencia del hecho, es decir, de que el hecho existe y que es probable que el imputado lo cometió. Bueno, eso es una exigencia muy fuerte. Que en el sistema penal, el Ministerio Público y la Policía de Investigación tienen realmente la posibilidad de llevar una prueba fuerte a inicios del proceso. Precisamente la gran deficiencia que tienen nuestros sistemas procesales están ahí. La necesidad de montar una adecuada investigación con una policía científica que realice una investigación exhaustiva. Pero bueno, ahí con el tema del procesamiento es donde se dio digámoslo, la gran discusión en el caso mexicano. Creo yo que en el caso de México, me parece que deben, y sé que se ha discutido, sé que ha habido iniciativas, pero no hay para nada ninguna, digámoslo así, no, por lo menos no percibo de que haya como una fuerza como que logre impulsar la eliminación de la vinculación a proceso. Más bien todo lo contrario. Es más bien lo que hay es más bien para fortalecer ese examen previo inicial. Y esto hace difícil, digámoslo así, el juzgamiento. En un sistema, mira, desde la perspectiva del imputado, colocándoselo a personas que no son abogados y diciéndole, mire, si un tribunal me va a juzgar y va a determinar si yo soy o no autor de un hecho punible, pero al inicio tiene que hacer una valoración de esa naturaleza, pues entro quedando. Es decir, es más o menos como diga, mire, vamos a ver si usted cometió una falta, pero de inicio tenemos que decir que la falta sí existe y que es muy probable que usted la haya cometido. Esto es para comenzar. Probablemente en ese juzgamiento me va a ir muy mal, probablemente. O sea, ya hay el principio de inocencia, más bien se convierte en una especie de presunción de culpabilidad, que es la defensa la que tiene que encargarse de revertir en el procedimiento penal. Y el proceso penal, entonces, existe para que logre acreditar la inocencia, pero revertir, digámoslo así, un juicio de probable culpabilidad que ya se hizo al inicio del proceso. Y esa es realmente la disyuntiva, ¿no? En este caso. Muchísimas gracias, Daniel. Daniel Rafecas, ahora que, bueno, tú eres candidato precisamente a Procurador General de la Nación en Argentina, y que viene pues este tránsito que debe haber algún desarrollo de una arquitectura normativa, ¿cómo prevés tú el planteamiento en este tránsito cuando primeramente el sistema acusatorio se dice que es parte del sistema procesal de la democracia? ¿Cómo ves el planteamiento que vaya a venir en relación a la prisión preventiva en Argentina? No, yo creo, Jesús, que la implementación del modelo acusatorio en mi país va a contribuir enormemente a terminar de concretar lo que es un cambio cultural, porque no tenemos que olvidar
que toda nuestra región, desde el querido México hasta la Argentina y Chile, incluyendo también Brasil, bueno, nosotros hemos estado sometidos a la cultura inquisitiva a través de tanto de la corona española como de la corona portuguesa durante algo así como 500 años. Entonces, se trata de procesos de largo plazo, ¿no? Digamos, el abandono no solamente del proceso penal inquisitivo, no solamente de las prácticas de la indagación de parte del propio juez sobre el cuerpo del imputado, sino más bien estamos hablando de una cuestión cultural que no abarca solamente a los integrantes de las agencias judiciales, policiales y penitenciarias, sino que abarca a toda la opinión pública, a toda la población. La cultura inquisitiva goza de plena vigencia en el sentir de nuestros pueblos, lamentablemente. Y entonces, yo creo que en Latinoamérica, especialmente de la mano de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, venimos avanzando y progresando enormemente en los últimos 30 o 40 años en este sentido, de abandonar ese modelo cultural y reemplazarlo, como tú muy bien dices, por un modelo más democrático, ¿no? Más respetuoso de las garantías procesales de todo justiciable, sea quien fuera, sea un expresidente, o sea un rico empresario, o sea un excluido del modelo económico, ¿no? De uno de nuestros países. Y por lo tanto, a mí, imagínate que, esto creo que ya lo hemos hablado en alguna de nuestras conversaciones, yo me siento muy entusiasmado, especialmente en este punto, en el punto de que desde la conducción de un Ministerio Público Federal hay mucho por hacer en pos de consolidar este cambio cultural. Por supuesto, no se trata solamente de una reforma legal del proceso penal, sino que esto, como seguramente mis colegas también tienen enorme experiencia, seguramente más que yo incluso, esto se trata de capacitar, esto se trata de concientizar, esto se trata de despojarnos de prejuicios, ¿no? Relacionadas con los imputados, digamos, el origen de la condición social de los imputados, con la condición de género, muchas veces con prejuicios étnicos, de pueblos originarios, lo que fuera. Es decir, viene todo un cambio cultural que indudablemente es para mejor, es para achicar ese abismo, esas brechas que separan el ser del deber ser en las prácticas de nuestros modelos procesales. Por supuesto, nunca lo vamos a cerrar del todo, ni siquiera vamos a aproximarnos, pero por lo menos, yo te digo con toda honestidad, por lo menos desde la perspectiva de mi país, el objetivo de acá a los próximos 10 años es que la brecha entre el ser y el deber ser de las prácticas de los modelos procesales en mi país, por lo menos no sea tan abrumadora, ni sea tan escandalosa, que vayamos a un incipiente pero constante acercamiento entre el ser y el deber ser de todas las prácticas que se llevan adelante en los modelos procesales. Me refiero al modelo procesal a nivel federal y de los modelos procesales estaduales en nuestros países. Porque reitero, aquí están en juego gravísimas afectaciones a derechos humanos. Y esto nuestra Corte Interamericana se ha cansado de señalar y de condenar repetidamente a todos nuestros países. De modo tal de que aquí está en juego mucho más que un modelo procesal, ¿no? Yo te diría, Jesús, para cerrar, que en definitiva lo que está en juego en este tema tan importante por el cual vos nos convocás, no es otra cosa que en definitiva que la consolidación de nuestros sistemas democráticos, de nuestros modelos constitucionales de Estado de Derecho, y en definitiva de consolidar un adiós definitivo a los modelos autoritarios de Estado. Excelente, pues hoy cerramos la tercera mesa, la mesa de cierre extraordinaria, 9 juristas de la más alta talla, grandes amigos, miembros honorarios de la Academia. Tuvo Jorge Díaz, fiscal general de Uruguay, Julio Hernández Barros, gestor de la Ley General de Víctimas en México, Octavio Zufán de Chile, que es parte de la Defensoría Pública chilena y defensor público interamericano, André Calegari de Brasil, el mejor defensor particular del Brasil con los casos más trascendentes en temas de corrupción, Hugo Jiménez, de parte de la Defensoría Pública de Paraguay y defensor público interamericano, Fabián Salvioli,
de Argentina, que es relator de Naciones Unidas en Justicia Transicional, o sea, de Naciones Unidas. Y ahora cerramos con 3 grandes amigos y juristas, 3 mesas increíbles. Generaremos un muy buen colectivo con el doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera del Perú, un extraordinario magistrado que es para México ministro del Tribunal Constitucional en el Perú, vicepresidente de dicho tribunal en su momento. Muchísimas gracias, querido Eloy, por estar en esta mesa y cerrar con broche de oro lo que va a ser un manejo referencial para América Latina, porque son voces más que calificadas. Yo he escuchado muchas cosas muy valiosas en esta conversación, ha sido un gusto siempre estar contigo, José Jesús, pero los aportes de los dos Danieles me han hecho pensar en situaciones que hemos tenido que afrontar. Con Daniel Rafecas de repente habría que conversar mucho de eso, porque al estado que hemos llegado nosotros no se llegó ni gratis ni de su manera suave, o sea, peleamos contra el mundo. Y como lo saben algunos, para mantenerme en el cargo hubo que haber 3 pronunciamientos de la Corte Interamericana, porque sí, claro, definitivamente no me querían ahí por precisamente hacer ese tipo de cambios. Así es. Entonces, y bueno, siempre Costa Rica tendrá sus problemas, pero es un referente de cómo hay un esfuerzo por hacer las cosas bien y que en líneas generales pueden tener algunos problemas, pero las cosas les suelen ir bien. Entonces es siempre interesante escucharlo. Y es interesante escuchar a un magistrado o ex magistrado que no se queje de sus amigos de la Sala Cuarta. También eso es una cosa interesante. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Ha sido un placer compartir mesa con ustedes y a vuestra disposición para... Si esto se va a hacer parte de un libro colectivo, ¿Sí? va a ser realmente una cuestión de gran importancia, porque es y siempre será un tema polémico, porque detrás de esto no está la libertad o la dignidad, está nuestra misma manera de concebirnos como personas y de relacionarnos con nuestro entorno. Eso es lo que está detrás. Muchísimas gracias, Eloy. Bueno, Daniel Rafecas, que es candidato precisamente a Procurador General de la Nación en Argentina, ojalá que se acelere el proceso para que venga esta transformación. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en la academia y cerrar con esta mesa extraordinaria todo lo que viene alrededor de las 3 mesas armadas por la academia en relación a la prisión preventiva. Gracias, Daniel. Al contrario, Jesús, el agradecido soy yo. Para mí ha sido un altísimo honor estar aquí contigo y con estos 2 extraordinarios colegas. También me asumo a lo que dijo Eloy, también tomé nota y aprendí mucho también de las 2 exposiciones. Creo que hay que fomentar mucho este intercambio entre colegas, magistrados, juristas de toda la región, porque creo que todos coincidimos en que son muchísimas más las cuestiones que nos hermanan, son muchísimos más los problemas que tenemos en común, los desafíos que tenemos en común, que las cosas que nos diferencian. Además, así que en ese sentido, la verdad que no tengo más que palabras de felicitación y de agradecimiento para vos, para ti, y para la Academia de Juristas de México, porque la verdad que este tipo de actividades me parece que son fundamentales. No, y ahora que se tenga el colectivo con 9 visiones tan importantes de gente de Naciones Unidas, defensores interamericanos, magistrados de Corte Constitucional, gente que está en el Poder Judicial, vale mucho la pena, ¿no? Va a ser, y sobre todo gente que conoce en esencia el tema, va a ser un referente que ya tenemos por ahí armado para que se publique en México, en Argentina, ya verás la editorial, la principal editorial de Argentina, y en Perú con Grisley, ya veremos el trabajo. Has hablado con Grisley, perfecto. Sí, y también, sí, ya. Y bueno, pues cerramos con otro querido amigo, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel González Álvarez, ministro en retiro de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y el principal motor para el tránsito a este sistema acusatorio en México. Gracias, Daniel, una vez más, querido amigo, por estar en la Academia Mexicana de Derecho en esta mesa tan importante. A ti, en realidad, como te lo he expresado, me parece, doctor Naveja, que este esfuerzo que ha venido realizando la Academia y tú como presidente y como coordinador general, digamos, de todo este intercambio cultural, pues es riquísimo. Yo creo que el aporte al conocimiento, al estudio del derecho en América Latina ha sido extraordinario,
utilizando todos estos mecanismos, digamos, de Internet para dar voz, digámoslo así, dar voz a una cantidad de juristas que estábamos dispersos en América Latina. Me parece, y bueno, y hoy no ha sido la excepción, para mí ha sido todo un privilegio haber participado con ustedes en esta mesa esta tarde. Siempre, la verdad es que siempre hay un reforzamiento, un aprendizaje, una esperanza también en relación con los temas. Yo espero que efectivamente, bueno, son datos positivos, ¿no? El hecho de que nuestros sistemas jurídicos cada día tratan de ajustarse más, cada día tratan de hacerse realidad, digamos, porque todavía estábamos lejos, ¿no? De hacerlos cumplir en la práctica. Muchas gracias, doctor Laveja, en realidad, Gracias, por doctor estos Daniel. espacios. ¿Sí? Gracias. Despedimos pues a juristas hoy en esta mesa de Perú, Argentina y Costa Rica, al doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, al doctor Daniel Rafecas y al doctor Daniel González Álvarez. Esta tercera mesa de prisión preventiva de primerísimo nivel, que de verdad ha sido un elemento referencial para nuestra región. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima mesa.